Olá, estamos aqui com as duas amigas Violeta e Mirta para hablarmos um pouquinho, não vai ser possível falar de todo, pero um pouquinho das histórias destas duas mulheres que sofreram muito, pero hoje são mulheres felizes, são mulheres que podem estar aqui junto com nós outras para ajudar a las esposas, a las jóvenes, a las mulheres que estão aí, que aún não se casaram, e hasta as ninhas, porque o sofrimento de ellas não começaram quando ellas aí chegaram a los 30, a los 40 anos, vamos a dizer assim. Pero começaram de la niñez, não é, Violeta? Sí, Como começou tu sofrimento assim, em tu vida personal, não hablando de família agora, pero em tu vida personal, como empezaste? Sí, señora, a partir de los 3 años. De los 3 años. Exactamente, que yo tengo uso de razón, ¿no? Porque yo vivía con mi mamá y mi papá. Y mi papá era golpeador, era un hombre que tomaba bebida alcohólica, es alcohólico, y le pegaba mucho a mi madre, adelante de nosotros, en la calle, adentro de casa, en cualquier lugar. Pero su papá le golpeava a su mamá. Así es, señora. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué había estos golpes? Cualquiera era el motivo. Por ejemplo, lo que quedó marcado en mi mente fue cuando era chica, estábamos cenando, no le gustó la comida que cocinó mi madre y mi padre alcohólico estaba borracho, se enojó y le pegó tan fuerte en la boca que le partió todos los dientes, partió la boca. Y esa imagen quedó grabada en mí, ¿no? Ver cómo sangraba la nariz, la boca de mi madre y golpeaba fuerte, imagínese esa situación. Yo imagino. ¿Usted qué edad tenía? Y aproximadamente 3 años. Dios mío. Sí, señora, sí era. Usted se dio cuenta de todo esto y hasta hoy no olvidó. Exactamente, eso quedó grabado en mi mente, ¿no? Recuerdo gritar mucho y mi mamá también, y me agarraba, como yo era la más chiquita, mi mamá siempre me agarraba, trataba de protegerme y sin querer me estaba metiendo en esa situación, ¿no? Porque yo estaba en el medio de mi papá y de mi mamá y él darle golpes y golpes, pero cualquiera era el motivo, señora. ¿Y cuánto tiempo así usted quedó en esta situación mirando todo esto? Bueno, unos 2 años más, pongámosle, porque después mi papá muere a raíz del vicio, porque él era alcohólico, como recién le decía, y él murió de cirrosis. Y yo tenía 4 años cuando él falleció. Claro, mi mamá vuelve a hacer su vida, ¿no? Se junta nuevamente con otra persona que también era alcohólico, porque tomaba muchísimo. Y si bien él no le pegaba a mi mamá, pero bueno, él intentó violarme, no solo intentó, ¿no? Consiguió violarme con solo 4 años de edad. Usted tenía 4 años de edad y su mamá quedó viuda y tuvo otra persona en su vida. Sí, señora. Y ahí esta persona violó a usted con 4 o 5 años. Exactamente, sí, sí. Imagínese, así crecí. Así crecí porque el marido de ella, mi padrastro, vivió toda la vida con mi madre. Mi adolescencia, si bien ya en mi adolescencia él no abusaba de mí, pero sí había manoseos, 13, 14 años míos, yo recuerdo toda esa situación, ¿no? Me acuerdo que sentía mucha vergüenza, mucha vergüenza. ¿Y usted no habló con su mamá, Violeta? ¿A raíz de qué usted no habló con su mamá? Porque, por ejemplo, una chica de 5 años, 6 años, recibe toda esta violencia encima porque su papá murió, nunca tuvo una familia feliz. Y por cima de todo esto viene una persona y viola esta niña, esta criatura. ¿Cómo quedó tu cabeza? Imagínese, un desastre total. Desastre, porque era mucha vergüenza. A mí lo que me impedía hablar con mi madre o con mis hermanas, porque yo tenía hermanas más grandes, me impedía esa vergüenza. Entonces yo eso me lo guardaba. Y dentro mío iba creciendo más el odio hacia los hombres, mucha bronca. Yo me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué? Que no podía entender. Después de mucho tiempo entendí que con 4 o 5 años yo no tenía la culpa de nada, pero yo me culpaba, señora. Pero había amenazas, porque, por ejemplo, yo creo que su mamá le amaba, ¿entiende? Y
usted era muy niña, entonces no había amenaza o usted se cerró así. Sí, señora, yo me cerré porque no había amenazas. A mí lo que, le vuelvo a repetir, lo mío era la vergüenza. Yo sentía mucha vergüenza, mucho pudor de hablar con mi mamá, con mis hermanas. Amigas no, porque yo no tenía, nunca tuve amigas. Yo me sentía muy desvalorizada, muy inferior a todo. Sentía mucha vergüenza en el colegio, en la adolescencia, que uno empieza a hacerse amiguitas en el colegio. ¿Usted no tenía? No, yo no tenía. Yo siempre era una persona muy solitaria. No quería hablar con nadie porque me sentía avergonzada de mí misma, ¿no? Me daba mucho asco. Yo me sentía con mucho asco. ¿Y usted vivió así hasta qué edad? Hasta los 18 años, señora. Toda mi adolescencia viví con ese trauma. Y ese odio iba creciendo cada día más, ¿no? Como recién le decía, yo tenía mucho odio hacia los hombres, mucho rencor, porque yo sentía que todo el mundo me iba a hacer daño, todo el mundo. Yo con 3 años vivía esa violencia en mi casa, ¿no? Golpes, insultos, no solo, imagínese esa situación de mi padre romperle toda la cara delante de nosotros a mi madre siempre llorando por los rincones, porque mi madre era muy sumisa, ella no contestaba nada, simplemente se agachaba y recibía los golpes de mi padre. Y por ahí, cuando usted llega a los 18 años, ¿qué cambió? No cambió nada, porque eso seguía dentro mío. Si bien yo conocí a mi esposo a los 18 años. Usted conoció a tu esposo. Sí, y ahí, bueno, hicimos un noviazgo, ¿no? Entonces, esa vergüenza estaba dentro mío. Pero Violeta, explíquenos una cosa. Sí. Usted dijo que usted no creía, tenía asco de hombre. ¿Y cómo usted decide casarse? Porque yo quería tener una familia, yo quería esa familia que nunca tuve, señora, imagínese, con 3 años viviendo ese infierno. Yo quería tener hijos, yo quería formar una familia y siempre estaba eso en mí, que el día que yo tenga mis hijos iban a ser diferentes. Yo le iba a dar toda la contención o todo el cuidado que necesitaba una criatura, ¿no? Si bien también tenía mucha bronca con mi madre, porque decía cómo puede ser que no se daba cuenta, porque había signos claros en mí que no puede ser que una criatura siempre esté llorando, esté recluida sola, tenga miedo de quedarse sola con este hombre. Entonces yo decía... Estos son síntomas, ¿no? Claro. Usted que está ahora nos asistindo, usted por ahí tiene una hija que tiene estos síntomas. Sí. ¿Cuáles son los síntomas? Violeta, hable para ellas, para que las madres estén ahí atentas a estas situaciones. Mire, señora, es tan claro, ¿no? Yo hablo de mi experiencia, de lo que yo viví. Yo después me casé, tuve hijas y mujeres, y sufrí muchísimo cuando me decían el doctor que iba a ser una nena. Yo no quería que sea nena. Yo tenía hasta desconfianza de mi esposo. Imagínese esa marca que estaba dentro mío. Yo tenía desconfianza de dejar mis nenas al cuidado de mi esposo. No lo podía hasta que un día tuve que decir a mi esposo cuál era la raíz de ese problema, porque mi esposo no entendía a qué tanta desconfianza, ¿no es cierto? Porque no vivía en paz, señora. Yo me iba a algún lado y yo tenía que llevar a mi hija, porque no podía dejarla con mi esposo. Hasta que un día me tuve que sentar y decirle a mi esposo. Entonces, usted me preguntaba recién cuál era los síntomas que una madre puede sentir, ¿no? Por ejemplo, no es normal que una criatura llore cuando la madre tenga que salir y yo me tenía que quedar con mi padrastro. Yo lloraba desconsoladamente, señora. Yo recuerdo que corría mi mamá. Mire, me quedó grabado eso. Un día mi mamá se tenía que ir y yo corría detrás de ella y le decía, mamita, no me dejes acá, no me dejes acá. Pero desconsoladamente, señora, lloraba. Entonces, esos son síntomas de enfermarme por cualquier motivo, síntomas de vivir llorando, no tener amigas, no hablar con mis hermanas, no hablar con mi madre, no hablar con nadie. Yo vivía llorando, señora, llorando y a la vez fantaseaba, pensaba de que un día yo iba a ser feliz, que un día iba a tener un marido, hijos, una familia, como siempre soñé, ¿no? Y por ahí la madre hasta piensa que es el carácter de la nena, que la nena tiene problemas hasta psicológicos, ¿entiende? Y no es algo adentro de ella emocional. Exactamente, o mi mamá pensaba que era caprichos, quizás porque soy caprichosa lloraba de esa manera o no quería que ella saliera, pero no era capricho. Nunca hubo el interés también, ¿no?, de sentarse y preguntar, indagar realmente, hablar conmigo qué es lo que pasaba. Entonces eso iba quedando dentro mío y yo siempre digo, ¿no?, que ahora aprovecho, ¿no?, que esos son, como usted decía,
señales para las madres, ¿no? Señales de ver realmente qué le pasa a esa criatura, ¿no? ¿Qué sucede con ella? E aí, a los 18 anos, você conheceu tu esposo. E como foi esta relação? Traumática, señora, traumática. Eu imagino, porque você Horrible. saiu de uma situação difícil e entrou em uma relação que você não tinha aí uma estrutura nenhuma. No, ninguna, señora. Si todos fueron malos pensamientos, malas cosas que había vivido, imagínese, ¿qué podía ofrecer yo? Y fue horrible, señora, fue horrible. Recuerdo cuando me casé con mi esposo, fue horrible. Pero sin embargo, yo nunca decía nada. Yo siempre me ocultaba para mí. Sim, porque se a violação, você não teve coragem de falar com sua mamá, uma nena, vamos a dizer assim, ela tem, eu penso que ela teria que ter uma intimidade com a madre para contar seus dolores, não, suas dúvidas, estar aí cerca da madre. Imagine você, uma mulher já casada, seria também muito difícil você abrir-se com alguém. No, y más un hombre, imagínese, ¿cómo Como podía você ia hablar? buscar ajuda Não. se você estava acostumbrada a cerrar-se? Exactamente. Eso no es Es verdad. para adentro. Yo con mi esposo vivía de apariencia, que era feliz, que estaba bien, que estaba todo bien. Y sin embargo, cuando yo quedaba sola en mi casa, que mi esposo se iba a trabajar, era llorar y llorar y creer Por que que... você chorava? Por quê? Porque yo sentía que no estaba limpia delante de mi esposo. Yo sabía que le estaba ocultando algo. Yo sabía que yo tenía que realmente sentarme con él y decirle que no era mi culpa. Si yo todo lo tenía 4 o 5 años, ¿qué culpa podía tener? Pero bueno, yo prefería callarme y callarme y ocultar y vivir con ese infierno dentro mío, ¿no es cierto? Porque era un infierno lo que me pasaba, era mucho odio a esa persona, hasta yo me descomponía del odio tan grande cuando lo veía, porque yo lo seguía viendo si yo iba a la casa de mi madre. Entonces era un odio tan grande, señora, tan grande, que imagínense, me descomponía, porque yo solo, mi pensamiento era matarlo con mis propias manos, yo quería eso. Eso pasaba. Imagínense, cuando yo fui mamá, yo ni iba para la casa de mi madre, mucho menos llevando a mi hija mujer. Yo tuve la primera hija, fue una nena. Entonces, yo recuerdo que lloré mucho, señora, cuando tuve a mi hija mujer, pues yo no quería que ella viviera lo que yo pasé de muy chiquita. Es muy triste, muy feo, queda marcado en eso, ¿no? Esa rabia, aparte que iba creciendo dentro mío, señora. E a parte também, você mesma se desvalorava, não? Claro. Porque por aí, eu não vou ser feliz, eu nunca fui feliz, né? Eu não vou conhecer a verdadeira felicidade, eu já desde niña já sufro. Exacto, eso era mi pensamiento. Imagínense cuando fui mamá, que ahí vino, ¿y mi hija será que va a pasar lo mismo? ¿Y mi hija será que no va a ser feliz como yo? ¿Que le va a pasar algo? ¿Que le puede pasar algo? Y ahí venía ese infierno mío, ¿no? De no dejarla con nadie extraño, menos con mi esposo. Hasta que un día, señora, se armó una batahola en mi casa y bueno, tuve que sentarme a mi esposo y decirle realmente lo que me estaba pasando. Porque era una sensación muy rara dentro mío, señora. Y a la vez yo decía, yo le estoy haciendo daño también a mi esposo. ¿Cómo no puedo permitir que él participe con mi hija, que esté con mi hija? Yo estaba haciendo de daño a todo el mundo, señora, a todo el mundo teniendo eso dentro mío, ¿no es cierto? No poderlo hablar. Y sin embargo, cuando lo conté, me supo entender mi esposo, ¿no? Que hubiera sido mucho mejor que se lo hubiera dicho al principio y no hubiéramos pasado tantas situaciones. Então, você se dá conta que a maioria das senhoras, das jovens, que passam isto e outros tipos de violência, se cierram. Ou então se vivem de aparência por muito tempo. É algo que parece que hasta é normal entre as mulheres, né? E acá também temos Mirta, que viveu muito tempo. As pessoas não tinham ideia de lo que você passava. Mirta, conte-nos. Eu sei que tua história é muito grande, é muito forte.
Pero eu queria que você hablasse de los puntos mais fuertes para que você pueda chegar, tu voz pueda chegar hasta mulheres agora que estão aí na mesma situação que você viveu. Así es, señora. Yo también desde muy pequeña sufrí abusos, ¿no es cierto? Abusos por parte de mis parientes muy cercanos, ¿no? Cuando iban a mi casa a visitarnos. Você tinha quantos anos? Y esto empezó a los 6 años. A los 6 anos. Então, eu quero que vocês dois entendam o propósito que estamos. Muitas madres têm aí suas filhas de 6 anos e não se dão conta que o sofrimento está começando e que pode levar por toda a vida este sofrimento. E a niña crescer, desarrollar-se com este sofrimento, com este trauma, com complexos. Isso não é verdade. Vocês viveram isto. Então, como foi desde os 6 anos viver desta maneira? Sí, en mi caso, mis tíos, ¿no es cierto?, me sentaban en sus piernas, ¿no es cierto?, y ellos empezaban a poner sus manos por abajo de mi pollera o de mi remera. Si bien yo era una criatura, no estaba ni desarrollada, y ellos me manoseaban, ¿no es cierto? Entonces yo preguntaba qué es que estaban haciendo y ellos me decían que eso era porque me querían, que era algún cariño, era algo normal. Y como yo era chiquita, inocente, yo creía que lo que ellos me decían estaba bien. Y a veces también ellos, a veces me acostaban en la cama y se acostaban arriba mío y se movían, ¿no es cierto? Entonces yo nunca hablé porque primero creía que ellos me querían y por eso me hacían eso. Después cuando fui creciendo me fui dando cuenta de que no era así, ¿no? Porque a veces uno ya mira en la televisión algunas cosas diferentes y ve que... Já vai abrindo os pensamentos, a mente de uno, ¿no? Exactamente. Y yo nunca le dije a mi mamá porque, bueno, pensaba que era un cariño, ¿no? Pero también veía que eso a mi papá nunca me hacía, ¿no? Entonces yo decía, mi papá entonces no me quiere, decía yo. Hasta que yo empecé a entender que eso no estaba bien y cuando yo le conté a mi mamá, al principio medio como que no me creyó. Usted contou a sua mamá? Yo le conté a ella, sí. Le conté y no me creía, ella pensaba que yo era una imaginación mía o que yo como había visto en televisión, yo me imaginaba cualquier cosa, ¿no? Hasta que un día ella... Agora, estas são as coisas que eu, por exemplo, eu sou mamá. Eu não sei o que passa na cabeça de uma mamá para chegar ao ponto de pensar que uma niña pueda inventar uma história assim. Entende? Porque é um sofrimento para a niña. Ela já não está falando de algo bueno que está passando na vida de ela. Claro. A niña está contando algo que é malo, que está sendo dolor para a niña. Então, se a madre não creer, é um pouco difícil de eu entender essas coisas. Sí, ella no me creía hasta que un día, bueno, yo le dije que si ella no me creía, que se quede espiando. Porque cuando estábamos todos juntos era todo tranquilo, ellos me traían caramelos, alfajores, regalos, ¿no? Pero cuando mi mamá se iba, no sé, al baño o a cocinar algo o se retiraba del lugar, ellos empezaban a hacer, ¿no es cierto?, a tocarme, a poner así su mano por abajo de la pollera y me tocaban, me manoseaban y hasta que mi mamá un día vio lo que estaba haciendo. Aí ella creyó. Ahí ella creyó, sí. Y bueno, no fue un buen desenlace, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios. Eu imagino, porque nenhuma madre assim pode mirar uma situação desta e quedar aí. Ella no podía creerlo. Ella primero gritaba, después lloraba y después, bueno, los echó, por supuesto, ¿no? A todos ellos. Pero ahí... E como você cresceu, Mirta, com esta situação? Como Violeta cresceu muito cerrada? Como foi tu experiencia con eso? Sí, bueno, ahí también yo me cerré, ¿no? En el colegio también no tenía amigos,
hasta incluso la maestra se acercaba a mí, siempre me veía sola en los recreos, me veía sola, pensativa y me preguntaba qué me pasaba, ¿no? Se ve que ella estaba percibiendo que yo tenía algo. Porque não é normal. Essa não é verdade. Ninho, uma ninha, por aí na idade de 8, 9 anos, 10 anos, essa é a idade de jugar, é a idade da curiosidade. Essa não é verdade. A ninha tem curiosidade, empieza a querer mirar as coisas. Então, se não é uma idade para cerrar-se. Por lo contrario, es una edad para abrirse. O por ejemplo en los dibujos, ¿no es cierto? Yo recordaba cuando mis chicas eran más nenas, me venía ese pensamiento, ¿no? Mi hija, corazones, dibujos, cosas lindas, dibujos. Y yo cuando era chica solo dibujaba cosas feas, cosas oscuras, cosas negras. Esos eran mis dibujos. Y yo cuando mi hija era más chica, yo decía, claro, si yo eso tenía dentro mío, dentro de mi mente, todo oscuro, todo malo, toda tristeza, toda neblina, toda cosa fea. Y yo miraba los dibujos de mi hija y veía, ¿no? Dibujitos lindos, alegres, flores, que ahí también es un signo, ¿no es cierto? Como para las madres darse cuenta, porque como usted bien decía recién, una criatura, una chica de 6, 10 años, es todo alegría, cosas de criaturas, ¿no es cierto? No dibujar cosas malas o sin color, ¿no? Todo negro. Ahí es un signo también que la madre se puede dar cuenta en los chicos. ¿Y hasta qué edad usted llevó esta situación? Y mucho tiempo. Incluso yo ya crecí, ¿no es cierto?, con traumas. Yo ya crecí pensando que decía siempre, con odio hacia mi mamá. Yo la odiaba porque yo decía, ¿para qué me tuviste? ¿Para qué me trajiste a este mundo para sufrir nada más? Después, en mi adolescencia, también a los 13 años, bueno, queriendo salir un poco, ¿no?, de esa oscuridad, estaba encerrada en casa. Los psicólogos del colegio le habían aconsejado a mi mamá que yo salga un poco de casa porque yo vivía encerrada. Yo iba del colegio a mi casa, de mi casa al colegio. Incluso siempre mi mamá me llevaba porque yo no me animaba a salir sola, tenía miedo, tenía como paranoia de andar sola en la calle, ¿no es cierto? Y entonces mi mamá me preguntó qué era lo que a mí me gustaba, qué quería estudiar, si quería estudiar algo. Entonces yo elegí estudiar guitarra y yo empecé a ir a un profesor particular y bueno, ahí también empecé a ir, estaba contenta, yo es como que había empezado a despejar un poco mi cabeza y el profesor de guitarra en un día que los alumnos no habían llegado, también él agarró, cerró la puerta con llave, ¿no? Cerró la puerta con llave y yo ya era más grande, pero igual seguía siendo inocente. Pero no me pareció correcto que cierre la puerta con llave, entonces él ahí se acercó a mí, me dijo, vení, sentate acá en mis piernas, que yo te voy a enseñar otras posiciones para poner la guitarra, porque vos la estás agarrando mal. Y también ahí él hizo exactamente lo mismo. Empezó a poner sus manos por debajo de mi pollera, empezó a manosearme. ¿Usted tenía cuántos años? 13 años. Y también yo ahí ya empezaba a desarrollarme, también me empezó a manosear los pechos y ahí él me agarró y me esforzó, me quiso y me besó también, ¿no es cierto? O sea, yo no sabía ni lo que era eso, él agarró y me besó fuerte contra la pared y ahí yo pude zafar de esa situación porque le mordí los labios y salí corriendo. Y nunca más quise ir y mi mamá no entendía por qué. ¿Y usted no habló tampoco con ella? No, no le dije nada. No le dije nada porque tenía miedo de que no me creyera nuevamente, que piense que yo estaba inventando. Incluso dejé que pensara que yo no quería estudiar más, que yo no sabía ni lo que quería. Y a todo esto yo crecí con insomnio, mucha tristeza tenía mi corazón. Yo vivía triste, vivía con mucho odio. Usted ve que parece que es una persecución a una persona, ¿né? Usted sale de una niñez, pasa para una adolescencia y los mismos problemas. Buscando una salida, ¿no es Exatamente, cierto? los mismos problemas. Pessoas que estão aí em tu caminho estão com as mesmas intenções que os demais. Sí.
Então, você vê que não é algo normal, não é algo que seja, por exemplo, uma coincidência. Não é coincidência, entende? Então, aí você estava com 13 anos, como foi sua adolescência? Y con mucho odio, con mucha rebeldía, pero yo me había hecho como un armazón, ¿no es cierto? Al contrario de otras personas que también sufren el abuso, yo era muy agresiva, siempre contestaba mal, me gustaba mucho vestirme de negro y que la gente me tenga miedo en la calle, ¿no? Você aí quedou como armada, vamos dizer assim, na armadura, para que as pessoas não se acercassem a você. Exactamente. Aunque por dentro yo estaba destruida, por dentro era una cosa que no tenía fuerzas para nada, pero yo le demostraba al mundo que yo era fuerte, que a mí no me pasaba nada, que a mí me podían hacer de todo, que a mí no me afectaba. Incluso siempre contestaba mal, era muy rebelde. Você cambiou-se em uma jovem rebelde. Sí, muy rebelde. Yo vivía para hacerla sufrir a mi mamá porque siempre yo la hacía responsable a ella de lo que a mí me pasaba. Siempre cuando yo la veía sonreír o que estaba contenta, enseguida yo iba y le decía cosas feas, cosas muy feas. Y hasta que no la veía llorar, hasta que no me pedía perdón, ella me pedía perdón porque yo le decía, por tu culpa mi vida es así, yo no quiero vivir, ¿para qué me trajiste a este mundo? Pero Mirta, você ponia esta culpa em ela porque ela não te apoiava? Era isto ou não creía em lo que você falava? Porque você disse que não falava para nadie. Claro. Você não tinha apoio de ela. ¿Por que você la echava a culpa? Yo creo que porque ella siempre me mostraba cariño, me mostraba afecto, pero como yo me había hecho una caparazón, un armazón, yo no quería que ella se acerque, y era la persona que estaba más cerca a mí, ¿no? Entonces, en vez de apoyarme en ella, yo la rechazaba. Yo la rechazaba porque en realidad nunca tuve el valor y el coraje de decirle lo que realmente yo estaba sintiendo, lo que me estaba pasando. Y entonces también es como que yo le echaba la culpa de que ella no se acercaba a mí para ver qué era lo que me estaba pasando. O sea, parece una locura, ¿no? Pero uno dentro de todo eso que pasa, uno parece que se vuelve hasta medio loco. ¿Usted cómo fue assim, tu relación con tu mamá? No, yo con mi mamá tenía mucha bronca, pero no, le sentía le tenía mucha lástima porque siempre vi que fue una mujer muy sometida, ¿no? De chiquita, como recién le decía, mi papá le pegaba, después este hombre no le pegaba, pero vivía ese infierno de una persona alcohólica en la casa que rompía todo. Pero não lhe passava assim na cabeça que ela tinha que cuidar mais de você, se ela tivesse cuidado, no iba a pasar eso. Sí, venía esos pensamientos, que si ella hubiera sido diferente conmigo, quizás yo podía haberme sincerado con ella y haberle dicho lo que estaba pasando. Pero como ella siempre ponía que yo era rebelde, que então, yo era caprichosa. Simples pensamento, como usted tenía con su hija. Yo no voy a dejar a ella solita, yo no voy a salir. No. Né? De uma mamá pensar desta maneira, você nunca pensou que ela poderia pensar assim, yo no voy a dejar a ella solita. Yo sí, claro, yo lo que decía, si yo hubiera sido mi mamá y yo veía cómo lloraba, yo no, ¿por qué? Yo iba a acercarme, preguntar, Violeta, ¿por qué llorás? ¿Qué te pasa? Pero como ella decía que yo era rebelde, que yo era caprichosa, entonces seguramente es todo capricho. Todo capricho. Me acuerdo que la maestra me mandó al psicólogo que me mande, había un grupo de psicólogos en el colegio, y mi mamá decía que no hacía falta porque lo mío era capricho. Entonces, imagínese, más rebelde me ponía, más bronca hacia ella. Então, hacia todo. Hoje nós outras, não sei se você se dá conta, a quantidade de mulheres aí tendo seus filhos, elas não têm a real, a responsabilidade que é ser uma madre. Muitas não têm a real visão de lo que é ser uma madre. Porque a chica, a niña, ella espera apoio de su mamá. De su mamá. Lógico.
Y su mamá, imagínese, le da la espalda o cree que es capricho, ¿cómo va creciendo esa criatura, esa chica, esa adolescente? Se és a pessoa que ella mais tinha que confiar. Ser amiga, se abrir. Não, eu não estou falando que não vamos a confiar em el padre, não. Pero la madre, la figura, la persona de la madre, tem que ter uma afinidade com os filhos, mas está mais cerca. Não sei se passa isto, pero em minha família era assim. Minha mamá estava mais cerca que meu papá, entende? Pero se não há isto, como queda a cabeça de uma niña? De un adolescente. Particularmente yo me crié sola, como siempre digo, porque imagínense, una criatura va creciendo, un adolescente, con todo eso lo que la adolescencia se va desarrollando, uno necesita el diálogo, la protección de la madre o comentarle las dudas del adolescente. Yo nunca tuve ese apoyo, yo nunca le dije nada a mi mamá, nunca, tenía un montón de dudas dentro mío, imagínense cuando me iba a casar. Nunca pude hablarlo con mi mamá, fue un tema que no, y menos de eso no podía tocarlo. ¿Cómo iba a tocar ese tema con mi mamá? Una que no me iba a creer, y como la señora recién decía, ¿no es cierto?, la adolescencia, yo fui creciendo con esa rebeldía, ese odio, pero hacia el mundo. Yo siempre tenía ese odio hacia todas las personas, mujer, hombre, yo era yo contra el mundo, odiaba a todo el mundo. Usted ve que la mayoría de las familias, assim, la madre sofreu e a hija passa a sofrer hasta por coisas piores. Muitas vezes as madres estão tão involucradas com seus problemas, por aí não vivem bem, são vítimas também de golpes e estão sofrendo tanto que não conseguem mirar que sua hija também está sofrendo. Ela não tem tempo, ela não tem como, porque ela está aí também cerrada em seus problemas. O simplemente, señora, creció ya con esa que es normal. Por ejemplo, mi madre era normal que mi padre le pegara, era algo normal. Pero no es normal eso. Entonces, como usted decía recién, muchas personas, muchas madres van creciendo con el ambiente de la familia, agresión, golpe, violencia. Entonces van criándose en eso que es normal y no logran darse cuenta que la hija le está pasando algo grave. Y volviendo a mi adolescencia, yo lo que más me volqué a través de los vicios. Yo encontraba mi refugio, eran las drogas. Entonces usted empezó a drogarse. A drogarme, sí. ¿Qué tipo de drogas usted? Al comienzo fue con cocaína. Yo decía que lo iba a hacer, que lo tomaba, o sea, usaba esa droga para el momento para olvidarme, cuando venían esos recuerdos muy fuertes, esos olores, esa situación específica, porque había momentos, seguramente todas las personas que pasó recuerdan, hay algo justo de ese momento que como que recuerdo. Y yo me acuerdo que el olor de esa persona, el perfume de esa persona, no lo podía oler por hasta el día de hoy. Ya hoy es normal, pero yo recuerdo hace años atrás que ese perfume no lo podía tolerar, era algo porque me traía. Entonces yo usaba las drogas para olvidarme, señora, para olvidarme de esa situación. Entonces yo decía, lo iba a manejar, yo podía manejarlo, pero llegó un momento en que no pude manejar Você más. vê que uma coisa abre as portas, mal, problema na família, vai abrindo as portas para outros problemas. Não? Você conheceu as drogas, começou de uma família com golpes, depois vino a violência, depois vino a violação. Depois... Então, parece que a coisa nunca vai acabando, a coisa vai empeorando e uno não se dá conta. E aí, empieza outra família, sai da adolescência, aí casa-se e empieza os problemas mais aún. A pessoa pensa assim, eu vou sair desse problema. E aí, casa-se. Sí, se casa. Pero... No, es para más problemas todavía. Mucho, en mi caso, ¿no? Es verdade. Es lo que yo viví, muchísimo más problemas. Mirta, diga-me assim, em sua adolescência, qual foi o pior momento de sua adolescência? Y el peor momento fue, bueno, después de que pasaron los años,
yo decidí dejar de estudiar y empezar a trabajar. Empezar a trabajar como para, siempre buscando, ¿no es cierto?, una salida, como se diría, un nuevo amanecer, ¿no?, una nueva vida. Y bueno, empecé a trabajar y ahí empecé a involucrarme con malas juntas. Y ahí mi mamá empezó como a soltarme, porque como yo era tan rebelde, yo era muy mala con ella, yo le hablaba muy mal, entonces ella decía, no se le puede decir nada. Entonces ella me soltó, por decirlo de alguna manera. Y bueno, así viví, empecé con los vicios también, de cigarrillo, de alcohol, hasta que un día, estando en casa, salí a hacer un mandado que mandó a hacer mamá, y en la esquina de casa me encontré con unos jóvenes que eran amigos de no amigos, conocidos, y ellos me dijeron, vení Mirta que tu hermano te busca, acá está en la casa de fulano. Bueno, yo creí en ellos, ¿no? Fui con ellos, lo acompañé porque era ahí nomás a la vueltita de casa, dije yo. Y ahí cuando fui para allá no había nadie, no había nada, incluso en la calle no había nadie, y bueno, ellos ahí aprovecharon y me agarraron a la fuerza, ¿no?, entre los dos. Uno me dio una piña en la cabeza prácticamente, y ahí no me desmayé por completo, pero me desvanecí, o sea, me quedé sin fuerzas. Y ahí aprovecharon, y mientras que uno me agarraba, el otro me violaba, ¿no es cierto? El otro me sostenía con los pies y bueno, abusaba de mí, no solamente durante la violación, también se burlaban, me pegaban, ¿no es cierto? Y decían que se iban a llevar mis ropas de trofeo, ¿no? Porque como yo no había estado con ningún hombre... ¿Usted tenía cuántos años? 16 años. Yo no había estado con ningún hombre, para ellos era un trofeo eso, ¿no es cierto? Y así estuvieron como 3 o 4 horas, uno cada uno, como que se turnaban, ¿no es cierto? Y imagínese, si yo ya desde chica tenía esos traumas, después a los 13 años, a los 16 años prácticamente ya no quería vivir, ¿no es cierto? Yo pensaba, dije, bueno, ¿estaré pagando alguna culpa de alguien? Entonces, hablábamos que parecía una persecución, pero es algo que usted tiene que parar y pensar, no es normal pasar esto con uno. Así es. ¿Entiende? Así es. Então, você vindo de uma situação difícil dentro da casa, depois a la adolescência, Sí. a los 16 sofre esta violência, porque não é só violação, isto foi uma violência. Exactamente. 2 homens Sí. aí com você. E Sí. como quedou sua cabeça com esta situação? Y sinceramente quedé como... Você já era revoltada, Sí, não? sí, mucho. Imagine-se Muy rebelde. rebelde. Sí, 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 muy rebelde. Imagine-se depois de esto. Yo andaba, después de eso, como ellos eran, digamos, del lugar, del barrio, además de haber amenazado de que no hablara nada porque ellos iban a tomar represalias, incluso yo no quise decir nada, porque imagínese, si yo llegaba a mi casa y le contaba a mi mamá le iba a contar a mi papá. Y yo me imaginaba, no, mi papá lo va a agarrar, lo va a ir a matar, se va a ir a la cárcel, ¿no es cierto? Entonces yo pensaba todo eso, entonces yo no voy a decir nada. Pero ¿eso qué hizo? Eso hizo que yo creciera con odio, mucho odio hacia los hombres. Hacia los hombres, yo los odiaba prácticamente. Además de odiar a mi mamá, de ser agresiva, contestadora, de crecer con esa coraza, de ir por el mundo, llevándome el mundo por delante y no me importa nada, y si te gusta bien y si no también no me importa. Y cuando incluso en mi trabajo, a veces yo cuando tenía, no sé, me agarraba como momentos de locura. Yo no podía dormir, tenía insomnio. Empecé a fomentar más el vicio, incluso yo para vengarme de los hombres me involucraba con varios hombres, ¿no? Entonces yo decía, este es mi novio, y a veces para que él se ponga mal yo me presentaba frente a él con otro. Como una venganza, ¿sí? Exactamente. ¿No? Exactamente, no me importaba si el hombre era casado, si era soltero, si era chico, si era grande. Yo lo único que quería era hacer sufrir a los demás como yo estaba sufriendo.
También cuando... E uma pergunta. Pero a pessoa que mirava você sabia de lo que passava dentro de você? Bueno, el tema es, en mi casa o en mi trabajo, yo tenía una postura totalmente diferente. Yo era una chica educada, ¿no? Fuera de lo de mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, ya creciendo. El cambio, entre comillas, ¿no? Es como que de un día para el otro, en mi casa, yo cambié con mi mamá porque yo ya no le hablé más. Entonces yo iba a mi casa, yo acomodaba mi cuarto, lavaba mi ropa, era educada, hablaba bien, mi trabajo también, yo atendía a las personas bien, la gente decía, pero qué buena chica, pero qué buen carácter, ¿no es cierto? Entonces ni siquiera mis compañeros de trabajo, nadie se imaginaba cómo yo era. Yo tenía como una doble cara, una doble vida, un doble ánimo, ¿no es cierto? Porque los hombres que andaban conmigo sí conocían cómo yo era. Entonces, incluso ellos cuando ellos tenían esa necesidad, ¿no es cierto?, de salir y divertirse y, como se dice en el mundo, de hacer fiestas, ellos me buscaban porque sabían que yo iba a ir. Pero yo en mi trabajo siempre tenía una postura diferente. Sí, yo vivía de apariencia, o sea, para ellos mi vida era perfecta. Nadie sabía de todo el odio, de todo el rencor que yo tenía dentro mío. Pero Mirta, ¿usted creía que usted podría ser feliz un día? Mire, yo pensé, o sea, yo a partir del episodio que tuve de la violación, yo directamente renuncié a la felicidad. Yo creí que yo no nací para ser feliz. Ese fue mi pensamiento. Então, se você não tinha planos assim de coisas buenas a passar em tua vida, assim, construir um matrimônio, ser fiel a um homem, o homem ser fiel a você, isso você não creía que poderia passar? En los momentos de intimidad, pero muy pocos. ¿No? Cuando yo llegaba a mi casa, a mi habitación, me encerraba en mi silencio, por eso prácticamente vivía siempre gritando con música fuerte para no pensar, ¿no? Pero bueno, llegaba un momento que había un silencio en casa y ahí yo empezaba a llorar. Yo empezaba a llorar y yo decía, ¿será que alguna vez yo conseguiré ser feliz? ¿Conseguiré tener una familia? Decía yo. Porque eu penso assim, as mulheres que passam por estes e outros problemas, elas se desvaloram tanto, que chegam a pensar assim, bueno, eu não nasci para ser uma mulher respeitada, nunca vão me respeitar, nunca vão me levar em sério, a valorizar-me. Não, porque a pessoa vive uma coisa atrás outra. Entende? Você vê que os problemas de vocês não melhoraram. Era um golpe tras outro golpe. Me explico? Pero chegou um dia que isto cambiou. Essa não é verdade. Graças a Deus que isto cambiou, que hoje vocês estão acá sorrindo, pero para muitas, nesse momento, essas estão como vocês estavam. Angustiadas, chorando, perdidas, que mais? Como? Desvalorizadas, humilladas. Sim, a maioria das mulheres pensam que estão por cima, por arriba da situação. Que não tem nenhum valor. Sim, mas na verdade, elas estão cada vez mais humilladas. Exatamente, sim. Entende? Por quê? Porque primeiro elas mesmas não creem nelas mais. Elas não creem. Porque, e aí vão, como você disse, vão levando as coisas assim. Entende? As pessoas pensam que essas estão bem, que essas estão fortes, pero não é verdade. Claro. Então, Violeta, como você cambiou essa situação? Como foi este câmbio?
a raíz de una invitación, ¿no es cierto? Una invitación de una hermana que si bien ella no sabía lo que había adentro mío, ella veía esa situación, como recién le decía, yo me caso y cuando me caso pensé que iba a ser todo muy bueno, pero fue todo muy malo, muy triste. Yo vivía bien con mi esposo, luego me entero que tenía otra mujer. ¿Tenía otra mujer? Sí, me estaba engañando. Entonces, imagínense, volvió todo eso sobre mí. Y Usted não tinha paz, né, Violeta? Não havia paz. Desde que você se acuerda, a los 3 anos, eram golpes hasta atrás de golpes e situações muito difíceis. Y esa palabra que usted dijo recién, humillada, eso era lo que vino, pero mire, lo recuerdo como si fuera hoy. Eso vino dentro mío. Totalmente humillada, desvalorizada. Yo sentí que cuando me casé di todo, porque ese era el hombre. Tuve mis hijos, ese era el padre de mis hijos que yo había elegido. Ese era el hogar que yo quería, que yo creí. En un momento yo pensé también que iba a ser feliz. ¿Cuándo? No sé, pero digo, bueno, encontré a mi esposo, él me quiere aparentemente, me respeta aparentemente. Luego de 9 años, señora, descubro que él me era infiel. Entonces volvió todo eso, parece que fue como una película, ¿no? De raíz de mis 3 años de edad. Volvió todo eso dentro mío, señora. Mucha bronca, mucha rabia, mucho odio, mucho... Ahí decía yo, nunca voy a ser feliz, nunca voy a ser feliz. Y eso fue muy fuerte dentro mío, porque yo estaba... ¿Y este fue el peor momento para usted? Sí, señora. Sabe que sí, fue el peor momento porque me sentí muy humillada, muy desvalorizada. Nada, me parece que otra persona valía mucho más. Me sentí mal como mujer, como esposa, como madre. Yo decía que iba a ser la misma madre descuidada que había sido mi madre conmigo. Yo decía que no iba a tener ese cuidado. Volvió todo eso dentro mío, señora. Fue una revolución dentro mío de odio. Me sentía tan poca mujer, me sentía tan poca cosa, señora. Me sentía tan poca cosa, esa era la palabra. Me sentía nada, señora, desvalorizada, que yo no servía para nada. Ese era mi pensamiento. E você, Mirta, qual foi assim o pior momento que você assim chegou a ponto de si para você mesmo? Não, basta, eu não vou mais sofrer. Y el punto límite, bueno, como usted decía, ¿no? Uno tenía un deseo, ¿no? Muy profundo, muy adentro, muy escondido de en algún momento formar una familia, ser feliz. Y bueno, yo vivía así, con hombres, con varios, ¿no? Hasta que conocí a un hombre que me pareció que era bueno y bueno, como yo digo, ¿no? Él me hizo tocar el cielo y el infierno con las manos, ¿no? Porque él sí que me hizo de todo, ¿no? De todo, me pegaba, me obligaba a tener relaciones con él, quería que estemos con otras personas, con otras mujeres, con otros hombres y al no aceptarlo él me golpeaba. Entonces ahí yo dije, basta. 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 Basta de humillación, porque esto es una humillación para una mujer. Yo me sentía que era un pedazo de carne, que no servía para nada, que no valía. Yo no me valorizaba ni me valorizaba nadie. Entonces, ahí yo empecé a querer cambiar, ¿no? A buscar, pero no encontraba la salida, Então, Mirta, e com você? Como você salió de toda esta situación? Bueno, a raíz de una invitación de una compañera de trabajo, ¿sí? Ella vio que yo estaba teniendo problemas en mi familia y me invitó. Sí, ella no se daba cuenta que el problema estaba dentro tuyo. Exactamente, porque como yo vivía de apariencia, entonces, pero yo le contaba a ella los problemas que había en casa. Y entonces decidí participar, incluso hasta yo creía que el problema era en casa, que el problema no era yo, porque yo estaba creída que yo vivía bien. Entonces empecé a participar, ahí acepté una invitación a una concentración y el primer día que estuve ahí presente, escuché una palabra y que la verdad que me cambió el pensamiento y yo en ese momento dije, se ve que hay algo diferente también para mí. Então, foi no primeiro momento que usted estuvo ahí, usted ya sintió algo diferente. Sentí que yo también tenía derecho a ser feliz. Yo sentí que también
yo tenía valor. Yo pensé que yo no valía nada. Yo me sentía como yo iba humillada. Es más, iba a luchar por mi familia y ahí terminé creyendo y entendiendo, ¿no? que también yo puedo cambiar, que puedo ser feliz, que tengo valor, ¿no es cierto? Que soy importante. Y ahí mi vida empezó a cambiar. Ese mismo día yo sentí paz. Me acuerdo que tenía una alegría, pero era como que, no sé, parecía que estaba condenada para vivir así, para morir así, y ese mismo día entendí que hay alguien que sí, hay alguien que cree en mí, que me ama, que me quiere y que puedo cambiar mi vida si yo me entrego. E que valora você, não? Totalmente, que me valora. E com você, Sí, señora. Violeta, como que foi o câmbio, assim, verdadeiro? Porque nós estamos falando, assim, de histórias de alguém que nós outras não conhecemos. Não, sim. Estamos falando da história personal tuya. ¿Cómo fue tu cambio? Sí, señora, también me invitó mi hermana por el tema de mi matrimonio. Ella veía solamente, el poquito tiempo que iba, veía esas discusiones que habían ahí, pero realmente no sabía, como decía la señora, ¿no? El mal que yo tenía dentro mío, todo eso que había vivido de muy chica, ¿no? Entonces, recuerdo que nos invitó a toda mi familia y llegamos así, un día, toda mi familia a una concentración. Como decía la señora, quizás parece reiterativo, pero fue así, señora, una palabra, nació algo en mí que yo creí en mí, señora, porque yo no creía en mí, no creía absolutamente que no podía ser feliz, que no era una madre correcta, que todo lo peor, eso creía yo en mí, creí en mí y alguna fuerza nació dentro mío para querer luchar, primero por mí, para sacar todo eso. Y comprendí que tenía que sacar ese odio que me estaba matando, porque yo sentí ese odio hacia la persona que me dañó de cuando yo era muy chiquita. Entonces yo tenía que sacar eso dentro mío, porque si no, no podía seguir porque ese odio me estaba matando porque era un odio que yo quería, como le decía hace un rato, lo quería matar con mis manos. Entonces comprendí que tenía que perdonar, comprendí que tenía ¿Usted valor. logró perdonar? Gracias a Dios, sí, señora. Usted logró perdonar Fui. esta persona desde niña, Sí. su marido, que usted quedó ahí con el piso abierto, ¿no? Exactamente, señora. Usted perdonó. ¿Cómo fue esta experiencia? Mire, señora, busqué primero a mi esposo, pedí perdón a él, pero no lo hice obligada, no lo hice porque tenía que... No, lo hice porque yo necesitaba hacerlo y quería hacerlo, Era algo que tenía que ir hasta la casa de mi madre y pedir perdón a esa persona, buscar, perdonar a mi madre también, ¿no es cierto? Perdonarla y gracias a Dios que pude acercarme a ella y pedir perdón. ¿Cómo fue que usted sacó eso de encima, ¿no? ¿Cómo fue después de toda esta experiencia de perdón? Fue un alivio muy grande. Me saqué una mochila enorme de mi espalda, señora. Ese odio salió de mí. Y yo sentí que en el momento que salió fui libre. Fui libre porque eso me tenía encarcelada dentro mío, ese odio tan grande, señora. Yo repito odio porque eso es lo que nacía dentro mío. Yo no podía verlo, esa persona me descomponía, me hacía mal pensar, venía a mi mente los olores y eso me hacía mucho daño, señora. Entonces mi bronca la expresaba con mi esposo, yo volcaba en él todo ese odio. Entonces, yo en el momento que participé de esa concentración, ahí entendí que tenía que perdonar. Y fue así, señora. Fui a cada una de las personas a quien yo tenía que pedir perdón y pedí perdón. ¿Y cómo es la Violeta hoy, la casa de la Violeta, el casamiento de la Violeta? ¿Cómo es? Bueno, hoy es todo diferente, gracias. Yo soy diferente, señora, yo soy diferente, porque hoy adentro mío no hay más esa oscuridad, no hay odio, no hay resentimiento, no hay odio con nadie, señora, con nadie, ni con mi esposo, ni con mi pasado, ni con mi madre, ni con la persona que abusó de mí, con nadie, señora. Fue una Violeta en el pasado y hoy es otra persona. Otra persona, señora. Otra persona que pensé que nunca iba a ser esta persona que soy hoy. Porque yo no me tenía valor, no creía en mí. Porque por más que alguien me dijera, no, vos tenés valor, pero si yo no creía en mí,
E seu marido te valora hoy? Gracias a Dios, hoy me valora, pudimos superar esa situación en lo matrimonial, hoy hay confianza, paz, hoy es el hombre a quien yo me enamoré. No, perdón, no es el hombre a quien yo me enamoré, hoy es mucho mejor al hombre que enamoré, porque hoy estamos juntos, hoy nos entendemos, hoy me entiende, hoy hay paz en mi hogar. ¿Sí? Agora, Violeta, as pessoas que estão nos mirando, muitas pensam assim, pero para mim é muito difícil. É impossível eu sair de onde estou. Claro, piensan eso, pero eso es mentira, señora, porque como usted decía, eso lo viví yo. A mí nadie me contó esa experiencia, no me contó una amiga, una hermana, no. Yo lo viví, yo lo sufrí, yo sentí ese odio, yo sentí esa amargura, como recién dije, desde los 3 años, señora, toda mi vida. Entonces, yo lo viví, yo sé que sí, que es posible. Es posible, claro que sí, que todos podemos ser felices, todos, señora, todos merecemos. Es verdad. ¿Y usted, Mirta, usted cree que una persona que pasó, que está pasando por lo mismo que usted pasó, por violências, violações, momentos difíceis, desvalorização, você crê que uma mulher agora que está aí nos ouvindo, nos mirando, ela tem salida? Ela não tem, ela vive de aparência como você vivia, nadie se dava conta de lo que passava dentro tuyo. Así es. Claro que sí, claro que sí. Primero tiene que salir, ¿no es cierto? Tiene que sacar ese pensamiento de que no vale nada. Tiene que creer y tiene que querer, ¿no? Si la persona quiere, si esta mujer quiere, y yo creo que sí, porque yo pienso que ninguna mujer quiere vivir así, ¿no es cierto? Vive uno buscando una salida. Que si ella busca, ella claro que va a conseguir cambiar, va a conseguir transformar su mente, su corazón, así como pasó conmigo, como decía la señora Violeta, ¿no? No lo vi en un cuento, en un libro, en un diario. Lo viví yo, lo viví durante toda mi vida. Es más, yo ya estaba creyendo que mi vida iba a ser así hasta el final de mis días. ¿Y hoy? ¿Cómo es Mirta hoy? Y hoy, gracias a Dios, soy totalmente diferente, hoy soy feliz, tengo ganas de vivir. Esa alegría que nunca había conocido, hoy la tengo. Hoy... ¿Y usted vive de apariencia, Mirta? No, señora. Usted tiene 2 vidas, usted tiene dupla persona. ¿Cómo era eso? Señora. No, y gracias a Dios mi vida empieza y termina en la presencia de Dios. Mi mamá también ella lo ve, mi papá, mis hermanos, ellos que me conocen y que saben cómo era yo antes, ellos no lo pueden creer. ¿Y la rebeldía que usted la tenía? Y después de haber participado de esta concentración, como también decía la señora Violeta, ¿no? También yo me libré de ese peso que tenía encima, porque era un peso, esa coraza que yo me había armado, salió y surgió la Mirta, ¿no? Feliz, con paz, con ganas de vivir, que se valora, que se ama, que quiere lo mejor para ella, ¿no es cierto? Y bueno, también pude perdonar, que en realidad no tenía nada que perdonar a mi mamá, porque en realidad el problema lo tenía yo adentro mío. Y al sacar eso que yo tenía adentro mío, pude perdonar a mi mamá, la amo y nos abrazamos. Ella no puede creer que tanto mal le hice, y hoy me ve y dice, Mirta, solo Dios puede hacer lo que hoy veo frente a mis ojos, y le agradezco a Dios por haber transformado tu vida, me dice. Y bueno, y hoy obviamente todos los días uno se va perfeccionando, ¿no es cierto? Porque uno siempre busca estar cada día mejor. Pero sí, hoy puedo decir que esta persona, esta mujer que está pasando por lo que yo pasé, puede encontrar la solución y ser feliz y valorarse y amarse, porque si ella quiere, puede. Entonces yo quiero aprovechar esta oportunidad de invitar usted, que por ahí tiene los mismos problemas que Violeta, que Mirta, que yo viví,
pero que há uma solução, pero há uma solução para aquelas que creem. Porque este testemunho de ellas estão passando por muitas casas agora, muitos hogares. Há aquelas que creem e há aquelas que não creem. Pero há aquelas que creem e que precisam, necessitam tomar uma atitude. Chega um momento em la vida de uno que não aguentamos mais quedar aí dando excusas e se desviando e saindo de uma ponta a outra. Este é o momento de você alçar sua voz a Deus e ser você mesma. Ser você mesma. E para isso, Deus ha separado o dia 19 de abril, às 10 da manhã, allá em Huracán, para estas mulheres e para tantas outras, pero principalmente para as mulheres que não vivem como elas mesmas estão adentro. A maioria de las mulheres vivem assim. Então, se acá, nesse momento, hacemos esta invitação a você, que está identificando-se com a história de ellas, pero sua história por aí é muito pior. Não sei como, pero tem mulheres que vivem sofrimento tras sofrimento e querem também dar um basta. Eu las invito para este dia 19 de abril, às 10 da manhã, em la cancha de Huracán, um dia separado para nós outras, para as mulheres que querem ser felizes e que querem cada vez mais ser felizes. Eu las encontro allá, neste sábado, às 10 da manhã. Muitas graças, Violeta, muitas graças, Mirta. Nos vemos.